noches. Sean bienvenidos a CAFA Podcast, un espacio ideal para hablar de historia, curiosidades y todo tipo de datos sobre pedagogía. Por si es tu primera vez aquí, mucho gusto. Nosotros somos Carla. Hola. Ángel. Año. Fer y Alexia. Hola. Un grupo de estudiantes de pedagogía dispuestos a compartir todo lo que nos está ayudando en nuestra formación como profesionales. El episodio de hoy está patrocinado por Saba y sus nuevas toallas Extra Comfort. Saba, libertad y sentirte cómoda. Hola chicos, ¿cómo han estado? Muy mal, la verdad. Muy mal. ¿Por qué? No entiendo el tema. Ay, por eso venimos a Normal dialogarlo en de ti. nuevo. Ok. El clima, ¿no? Parece que va a llover, está horrible y Ojalá no bochornoso. llueva. Se Yo me me quiero ir a mi primavera. casa. Es verdad. Sí, Eso es cierto. Qué bueno Nació que Benito llega. Juárez, que no se les olvide. Claro, Es esa- el natalicio. que esa se quede como la efeméride. También. Bueno, oigan, el día de hoy hablaremos un poco sobre la enseñanza como el objetivo de la didáctica. Claro, tenemos temas como la enseñanza como práctica humana, la enseñanza en su dimensión política y social, la perspectiva didáctico-epistemológica, didáctica teórica, interaccionista e investigación situada. Qué Eso fuerte. de política social no me quedó claro. O sea, desde que lo vi, dije, ¿qué onda con eso? ¿Cómo va a estar dentro? Es que fuerte, en realidad. Pues, somos pedagogos en formación, ¿no? Se supone que deberíamos conocer eso. Pero pues ni siquiera yo lo conozco al 100, entonces. Según yo, lo político se supone que es como interaccionar, o sea, que la didáctica interacciona, entonces creo que esa es su dimensión política porque la política interacciona. Sí, hacia nosotros. incluye todo. Yo la ¿no? verdad desconozco. Es que también está como confuso eso, ¿no? En cómo la didáctica... Bueno, yo antes de entrar a esta materia, conocía didáctica como algo lúdico. ¿No les pasó lo mismo? Mega, yo esperaba Yo, como ajá. cosas así. Yo solo lo relacionaba solo con hacer como material, no como Ajá. tanta teoría. Sí, ¿no? Sí. Siempre estuve esa frase de material Concuerdo. didáctico. O sea, como que no daba. Bueno, quiero hablarles que si vemos la didáctica desde un punto histórico, nos queda presente que es como una ciencia con un sistema filosófico integral. Este ubica en su centro el rol esperanzador de una enseñanza popular con el mandato político de formar hombres que pudieran preservar la paz universal. ¿Qué piensan de esto? Ay, ese concepto sigue siendo tan confuso. No entiendo qué es el rol esperanzador, la verdad. Más bien preservar la paz universal porque en esos tiempos es muy difícil hacerlo. Ya no hay paz, chicos. No, Se acabó. No, se Se acabó. Pues bueno, hay que comenzar como, pues por el inicio, básicamente. Ah, claro. ¿Les parece si empezamos de sus orígenes? Claro. Nace pues en el siglo XVII, de la mano de nuestro padre de México, padre de la didáctica Comenio. El ¿Cómo buen de Comenio. México? No, no. Bueno, ¿qué dices, A ver, señor? entonces díganme de dónde es. Ni idea, la verdad. ¿Como de Grecia? Oigan, es verdad, ¿de dónde será ese señor? ¿Qué no lo vimos todo el semestre? No, solo hemos visto como que ¿cuál era? Su Planteamiento. su planteamiento, Ajá. pero nunca Su de dónde era. didáctica magna Oh, y así, sí, pero exacto. sería interesante investigar más sobre Sobre su su vida, vida, ¿no? un poco. Sí, un oigan, poco. aquí buscando Wikipedia me dice que es de Ámsterdam, o sea que es un teólogo checo, interesante, ¿no? Como un teólogo wow. entró en educación cuando Impresionante. actualmente la intención de la educación es separar Es- a la iglesia exacto, ser del laica. sistema educativo, ¿no? Pero sin eso no tendríamos vacaciones de Semana Santa. Es verdad, Qué ya fuerte. se acerca. Se acerca alberquitas, calor. Bueno. Pues él pensaba la posibilidad de enseñar todo el saber básicamente a todos sin alguna distinción. Buscando con su planteamiento didáctico una mejora social, que es algo como raro, porque pues cómo va a mejorar la sociedad desde este planteamiento, ya que pues la sociedad siempre ha estado como dividida o Sí, claro. rota. A partir de, pues, de la educación, con bases en la igualdad e inclusión, algo que hasta el momento no se puede implementar, dejando claro que la enseñanza es el objeto principal de estudio. ¿Qué les dice esto? Wow, el señor Comín estaba muy adelantado a su época, o sea, siento que es un discurso que siempre hemos tenido, pero sería muy interesante reflexionar por qué no lo logramos, ¿saben? Porque siento que este discurso de incluir a todos viene incluso desde Marx, ¿no? Creo que aunque pasen unos años, seguimos igual desde que Comenio propuso esto. Sí, claro. Qué mal.
En efecto, a pesar de este pensamiento inclusivo y valioso para la humanidad, varios autores, como el pedagogo Palacios, no sé si han escuchado de él, lo señalaron y juzgaron por su obra didáctica magna, pues pensaban que era muy tradicionalista, además de que se criticaba la falta de atención de Comenio a la voluntad y necesidades de los alumnos. Creo que, o sea, este señor, el Palacios, lo decía, o sea, decía que era como tradicionalista porque quería que el método funcionaba para todos. Cuando sabemos que un método pues de aprendizaje no va a funcionar para todo un grupo, o sea, obviamente hay que hacer diversos para que pueda funcionar, porque uno solo no va a funcionar para todos los grupos. Sí, claro, creo que nos queda claro que incluso el sistema educativo que se tiene planteado en México, como puede ser el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, o sea, es un plan, ¿no? Un programa que tiene todo predestinado, pero lo que funciona en una escuela aquí no es lo mismo que funciona en una escuela rural, y incluso está esa diferencia, ¿no? En zonas rurales es muy diferente una zona de aquí de Querétaro a una de Oaxaca, ¿no? Sí, obviamente. Entonces es interesante reflexionar todo esto. Además el planteamiento pues es interesante porque no es de estos años, es del siglo XVII y Claro. si la sociedad ahorita está dividida, en ese tiempo estaba aún más dividida y más que nada por los niveles socioeconómicos. Exacto. ¿Y qué pasa con la economía si ahorita la educación es pública y gratuita para todos y ni siquiera así alcanza para quienes se supone que debería alcanzar? En ese tiempo era muchísimo más difícil. Entonces los planteamientos de Comenio los podemos ver desde el punto de Palacios como algo demasiado cuestionable por el hecho de que no estaba, digamos que no tenía los pies plantados en la tierra porque pues no estaba consciente de la situación social. Sí, claro, o sea, pues es un sueño que se está quedando ahí. Sí, pero también deberíamos atribuirle pues la iniciativa, ¿no? De crear como algo diferente de su época. Y pues siempre va a haber personas que critiquen los métodos de otros y pues creo que es parte de, ¿no? Exacto, y más cuando no se toman como el tiempo de leer todo su planteamiento, porque tengo entendido de que Palacios no tenía conocimiento general de todo lo que planteaba Comenio. Sí, claro. Claro. Pero en fin, Comenio entonces nos dejó de legado que a la didáctica como un compromiso con la sociedad a través de un saber con la enseñanza como objeto de estudio. Sí, claro, pero creo que también es importante recordar que la didáctica, o sea, bueno, está ligada a otras disciplinas, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que quedar en eso, ¿no? Además, también sería interesante reflexionar ahorita que estamos hablando, ¿no? De todo esto de los planes educativos, sobre quién define el derecho a aprender de nuestros niños y jóvenes que están siendo excluidos en el ámbito del conocimiento, justamente dentro de estas sociedades, o sea... Pues sí, ¿no? Sería interesante pues cuestionarse eso. Pues creo que es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Pues porque estamos educando y nos están educando y eso es algo como muy constante dentro de nuestro desarrollo como personas. Pues somos seres en formación básicamente. Pero, o sea, la pregunta que planteas de quién defiende el derecho de aprender, o sea, de ¿Quién quién, lo define, no? Ajá, Exacto. o sea, ¿quiénes tienen el poder Ok. de decirte tú puedes aprender y tú no? O sea, es que, porque explícitamente no hay alguien que te diga tú sí y tú no, ¿sabes? Pero en ese sistema capitalista, evidentemente quienes cuentan con más recursos son quienes Es lo que te acceden iba a a un decir. mejor sistema educativo. Exacto. Pero pues si nos Sí, situamos un poquito más en temas actuales o en situaciones actuales, pues obviamente nos tiene que corresponder a todos. Porque, No, sí, obvio. pues sí, la sociedad la estamos conformando todos. Claro. Entonces es un momento en el que la responsabilidad es de todos, básicamente. Pero creo que concuerdo con lo que dice Fer, de que, o sea, existen como que diversos factores de, pues, quién decide. Y pues también el factor económico, ¿no? O sea, Sí, y claro. también el hecho de que muchos jóvenes hoy en la actualidad no les interesa estudiar, sino les interesa tener dinero Exacto. y creo trabajar. Ajá, concuerdo. Y creo que es más por las influencias que hay hoy en día, ¿no? Exacto. Como esta romantización de querer ser naco, por ejemplo, y ya con eso tienes una vida fácil, un camino fácil. Pero respondiendo como a la pregunta de quién define el derecho a aprender, pues nadie debería, ¿no? Sí, Nadie sería lo debería. más ideal. Pero si nos vamos a la realidad, Pues nos toca a todos. exactamente. Sí, también entra como en este sistema tradicionalista que hay en las escuelas de
yo, adulto, le enseño al menor. O sea, porque creo que nos queda claro que esta disciplina es una práctica humana, ¿no? Y se divide en, bueno, está como comprometida con nosotros y con el nuevo. De esta manera se vuelve responsabilidad moral que implica hacerse cargo de los nuevos para incluirlos en el mundo, pero a la vez potenciar el desarrollo del pensamiento creativo, imaginación y la utopía. Ahora, ¿cuál es esta utopía que tenemos idealizada, ¿no? O que se ha tenido idealizada con este sistema bancario de educación? Porque al fin y al cabo, se educa para continuar, o bueno, yo lo veo así, ¿no? Porque, por ejemplo, mucho del discurso que hay en las calles es de antes era mejor. Sí. Esa es su utopía. Bueno, pues es que la educación siempre ha visto siempre ha tenido este método en común, que es mejorar, o mejorar a quienes se está educando. Entonces siento que esa es la parte utópica que nos está planteando. ¿Por qué? Porque viene desde el planteamiento que hace Comenio. Comenio quería educación para todos, para que la sociedad funcionara de una mejor manera. Entonces, es el mismo planteamiento que se ha venido repitiendo durante todas las bases de la educación, que es que se mejore el conocimiento de quien se está enseñando. Las prácticas pueden llegar a ser cuestionables o no, debido a los métodos en los que éstas se aplican. Pero pues, esa básicamente, yo digo que es la utopía, porque es lo que se busca, siempre se ha buscado dentro de la educación. También, ¿sabes? Siento que siento que no, bueno, tal vez hemos avanzado un poco, pero no tanto como se ha querido, precisamente porque en varios sexenios se ha tenido que cambiar el modelo educativo, entonces como que siento que eso también es un factor. Pero justamente hablando de los modelos educativos, a eso voy, a que todos los modelos educativos siempre tienen como fin el mejorar la educación, o el mejorar o esperar que quienes están educando, mejoren. Entonces, pues esa es la utopía, básicamente, lo podemos plantear como esa es la finalidad de la educación, tanto del planteamiento como que nos trae Comenio, como de los planteamientos actuales. Sí, pero también siento que igual, como que ya no le dan la misma importancia a la educación que tenía antes. No, y recuerdan, o sea, es que tiene razón eso de que, pues evidentemente un gobierno se supone que debería plantear lo mejor para el pueblo, ¿no? Pero, ¿mejorarlo para quién? Porque también pienso en aquella candidata que dijo que se dejara a los indígenas, o sea, que ellos no necesitaban educación. O sea, entonces, ¿a quién te conviene educar y a quiénes no? ¿Y para qué, no? Exactamente. Exacto. Pues esa es una práctica como cuestionable, pero dentro de los planteamientos que nos trae Comenio consigo, pues también concebimos la enseñanza desde su dimensión política. Claro. Que, pues, como estamos mencionando, justamente esta busca una mejora para todos los involucrados dentro de la educación y, pues, transformar el ámbito de las interacciones que potencian la participación, lo cual permite o permitirá que aprendan a pensar y actuar de manera conjunta. Pero como ustedes lo dicen, muchas veces dentro de esta dimensión política o dentro de estas concepciones o prioridades, podríamos llegar a decir, que tienen quienes están a cargo de la educación a nivel país, pues están como muy desorientadas o están muy, muy alejadas de lo que realmente es la educación o cómo se concibe la educación para todos. Claro, y también pasando como a otro tema que es igual relevante, el monopolio del conocimiento. O Claro. sea, este monopolio implica que en nuestras sociedades son muy pocos los que aprenden estos saberes legítimos y muchos más son los que quedan excluidos de esos cuerpos del saber y por ende se prolonga la injusticia social y se condena a muchos niños y niñas y jóvenes a entrar al mundo de los excluidos y de la extrema desigualdad. Creo que por ello es importante destacar que la igualdad no se resuelve desde un discurso como inclusivo, sino depende de prácticas reales que enfrenten las desigualdades y por ende obviamente la exclusión. Sí, claro, de hecho esto del monopolio del conocimiento lo vemos llevando desde autores como Ivan Illich, que plantea incluso que se tiene que el saber exitoso, el saber válido es el de una escuela, es el de un papel que te diga que sabes esto, cuando creo que todos sabemos que la realidad es totalmente diferente, incluso lo podemos ver en nuestra carrera, ¿no? Nos la pasamos viendo lo teórico, nos la pasamos viendo lecturas, planes, sistemas, pero es muy diferente lo que se tiene en un libro a lo que es la realidad, claro. E incluso todas aquellas personas que quedaron en no poder asistir a una escuela, no, o sea,
lo que plantea el sistema es, entonces ellos no saben. Exacto. Es que, bueno, siento que muchas veces dentro de lo que se considera conocimiento, bueno, más que lo que se considera, sino lo regulado por el Estado, lo regulado socialmente como lo que se considera conocimiento, deja fuera a estos otros tipos de conocimiento, los cuales ya nos han planteado otros autores de los que también ya hemos hablado, tales como el aprendizaje autónomo, el conocimiento por experiencia, los cuales también son conocimiento y generan conocimiento significativo, vaya la Claro, redundancia. sí. Y muchas veces se deja de lado eso. Pero no creo como que sea bueno dejar de lado que... ¿Cómo? Las necesidades que tienen ciertos grupos de aprender. ¿Por qué? Porque hablamos de política y de que la política busca ciertas cosas o que se cumplan ciertas cosas, pero tampoco nos hemos detenido a pensar que ciertos grupos necesitan aprender diferentes cosas a lo que nosotros necesitamos para aprender, debido al contexto en el que se están Sí, claro, desarrollando. Sí, obvio. Entonces, muchas veces es difícil adaptar las condiciones de la educación a esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona, dependiendo de las condiciones, tanto sociales, económicas, en el grupo en el que se estén desarrollando, las comunidades de las que provienen, si son de ciudad, tal cosa, obviamente piden diferentes cosas para lo que se necesita educarle a esas personas. Sí, de hecho, para lo que mencionas, buscamos las definiciones de estas epistemologías, ¿no? De lo que es la didáctica ingenua, la didáctica teórica y la didáctica interaccionista, ¿no? Que, pues sí, ¿no? Es como todo esto de cómo y para qué se podría decir, y recordemos, ¿no? Que la enseñanza es comunicación en el ámbito de vinculación, donde se intercambian significados y se producen efectos de sentido. Oye, ¿recuerdas que era la didáctica ingenua? Sí, creo que tengo la noción que pues es aquel conjunto de teorías sobre la práctica de enseñar que han elaborado los docentes, o sea, todo lo que se genera por los maestros o por los educadores hacia los educandos, en parte desde su propia biografía escolar, pero también con los aportes de una formación caracterizada, por la desvinculación de la teoría respecto a la realidad del aula, que es justamente lo que venimos comentando. Claro, también habías hablado algo sobre la didáctica teórica, ¿no? Creo que esto tiene que ver con más que investigaciones, o sea, que aporten ensayos descriptivos, explicativos de la enseñanza, pero disociándolos de los procedimientos de acción, dado que pues se elaboran afuera del aula. Sí, claro. Además está la didáctica teórica, la cual tiene que ver con investigaciones que aportan enunciados descriptivos y explicativos de la enseñanza, pero disociados de los procedimientos de acción, dado que se elaboran fuera del aula. Igual no hay que olvidar que pues la didáctica interaccionista también está dentro de este planteamiento y pues se construye en el ámbito de la realidad situada espacial e históricamente. Diría Freire que la praxis es como la enseñanza no especulativa, en su origen básicamente, pues se va construyendo en la realidad situada, interactuando con las ideas intuitivas, reflexionando sobre teorías construidas, comparando, desechando, transformando y articulando la dialéctica de teoría y práctica. ¿Qué les dice esto, compañeras? ¿Qué les trae eso a la mesa? ¿Qué comentarios tienen? Bueno, creo que al final de todo siempre se queda como esto debería ser, ¿no? En el debería ser y hay que cambiar y todo eso, pero creo que al final estamos en una sociedad con un sistema bastante, como diría, capitalista, autoritario, donde no les importan mucho como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sería importante analizar ese hecho. Y quiero hacer una cita de Bourdieu, abro cita. Las discusiones teóricas resultarían infructuosas si no se sometería a la práctica científica a una reflexión que en lugar de centrarse sobre la ciencia hecha, se enfoque sobre la ciencia que se está haciendo. Cierro cita. Pues sí, siento que muchas veces ¿Se sobre qué? Se me fue la palabra, compañeras. Pero bueno, como que se sobrepiensa demasiado sobre el qué se está evaluando. Sí. Y se deja de lado muchas veces el por qué se está revaluando y para qué se planteó. Porque pues todo parte desde las necesidades reales, que pues vienen desde los planteamientos de Comenio. Porque él vio las necesidades reales o las necesidades que estaban atravesando en esa época y pues de ahí tomó los planteamientos. Sí, claro.
Y creo que siempre estamos viendo a estos autores, ¿no? Que reflexionan sobre el que se está aprendiendo, como podría ser Paulo Freire y entre otros. Si no me equivoco, creo que la mayoría de pensadores de la educación siempre analizan el qué está pasando. Sí, ¿qué está pasando con la educación? Y pues Exacto. compañeras, me gustaría decirles que aún tenemos tiempo, pero podríamos extendernos horas durante este tema. Claro. Claro. Pues aunque puede seguir por muchísimo tiempo esto, creo que es importante tener en cuenta que generalmente el mejor aporte o el más rescatable de este planteamiento, o más bien de la enseñanza, es volver la mirada a la investigación con acciones colaborativas, en las que tanto especialistas como docentes ayuden a crear estos escenarios, acciones, y que estén guiadas en la vigilancia y la correcta aplicación justamente de esto para que la educación y la epistemología pública, beneficie a quienes están involucrados dentro de la educación. Porque antes de irnos, creo que es importante mencionar que la educación no solamente es el docente impartiendo, sino también el estudiante aprendiendo. Claro, Junto claro. con la sociedad, ¿no? Justamente. Sí, exactamente. Recordar menos estudiando y menos educando, sino que es una actividad en conjunta. Claro, creo que el tema de la educación nunca va a tener fin, ¿no? Porque Nunca. Jamás. cualquier actividad humana es educación. Sin embargo, exacto. ya se nos acabó el tiempo. Fue un gusto tenerlos en esta nueva edición de nuestro podcast y esperamos verlos en el siguiente capítulo. Nosotros fuimos CAFA Podcast. Nos vemos. Bye.